Antarctica is the largest freshwater reserve in the world. Since its discovery in 1820, different countries have claimed sovereignty. But in 1959, the Antarctic Treaty was signed, dedicating this continent to the common good of humanity. To this day, Antarctica is the best example of peace and international collaboration in the history of humanity. However, the continent is facing great threats. Vengan, atención al cabo azul, excelente, yo soy del agua. Dale. Cazá. Lo cortaba la azul, de lo que hay. Cuidado los cabos, que no se le metan en la vez. La verdad es que mi hermano y yo nunca nos propusimos hacer películas. Joaquín había empezado a jugar al fútbol profesionalmente a los 8 años y terminó jugando en el segundo equipo del Cádiz de España. A Julián desde chico le encantaba estar en el mar, siempre arriba de una tabla, y soñaba con viajar por el mundo para surfear todas esas olas que mirábamos en revistas. El surf está en nuestra familia desde siempre. Nuestro padre fue uno de los pioneros en Argentina allá en los años 60 y él siempre se encargó de subirnos a una tabla, como una tradición que se pasa de generación en generación. En el 2010 hicimos nuestro primer viaje largo desde Los Ángeles a Buenos Aires, acampando y buscando olas por toda la costa del Océano Pacífico durante 403 días. En esa expedición nos bautizaron como Gauchos del Mar, y también fue cuando comenzó nuestra carrera cinematográfica. Recorrimos más de 50 países haciendo películas, y en Península Mitre, la punta más al este de Tierra del Fuego en Argentina, hicimos una expedición a pie durante 53 días. Y sin pensarlo ni planearlo, se presentó algo que estábamos buscando hace mucho tiempo. Un propósito, una causa mayor a nuestros deseos personales. La región contaba con un proyecto de ley para ser área protegida, pero hace más de 30 años que estaba frenado en la legislatura local. Gracias a la ciencia, a la comunidad local, ONGs y nuestra película, que generó un petitorio con más de 160.000 firmas, hoy Península Mitre es un área protegida. Creación del área natural protegida Península Mitre. Resulta aprobado por unanimidad. Nuestros intereses evolucionaron de buscar olas en lugares remotos a crear películas que abordan y visibilizan conflictos culturales, sociales y ambientales. Por eso para nosotros, Península Mitre no fue solamente una película, sino que también nos dio la posibilidad de pelear por lo que creemos, haciendo visible lo que a veces se presenta como invisible. Y este camino recién empieza.
Siempre de chico tuve una atracción especial por los ambientes naturales, por estar afuera. Siempre me atrajo la naturaleza y de hecho cuando era adolescente quería ir a la naturaleza, hacer actividades, expediciones a la Patagonia, al Chubut. Yo quise hacer mi tesis de licenciatura trabajando con mamíferos marinos, que era mi gran objetivo. Y mi trabajo de investigación fue con lobos marinos y elefantes marinos en la península de Valdés. Eran los años, digamos, dorados del biólogo marino. Lo que a mí me iba quedando claro en esa época era que yo iba más respecto a la conservación. Entonces fui moviéndome a lo que hago hoy día, que es trabajar como puente entre la ciencia y las políticas de conservación marina. We can work intersectionally with scientists, with politicians, in order to push and promote the different issues. We also do a lot of communications. These are a round of applause for Rodolfo. Thank you. Hola Rodolfo, Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? como te decíamos nosotros que vamos a la Antártida con un objetivo individual, que es surfear las zonas más australes del mundo tal vez, y queríamos de alguna manera sumarnos, ayudar a lo que se escucha de la Antártida, que se derriten los hielos, que pasan cosas, pero realmente no sabíamos bien lo que estaba sucediendo. Sí, Rodolfo, nuestra idea es encarar directamente por ahí hasta la Shetland del Sur, y bueno, ahí vimos que es parte de Dominio 1 del área marina protegida que quieren crear. Es ahí donde se concentra la pesquería del krill antártico, ¿no? Entonces estamos trabajando ahí para que la pesquería se haga de manera adecuada. Esta zona también es la que tiene el mayor impacto del cambio climático, porque si bien ahí no hay grandes emisiones, es uno de los lugares que más, en la Antártida, que más afectada está. En los comienzos de los 60 comienza una pesquería del krill antártico. Ahora hace unos 20 años más o menos comenzó la nueva pesquería del krill antártico. Y es nueva porque comenzaron unos nuevos mercados que son económicamente muy lucrativos. Y el principal producto que se extrae del krill es el aceite de krill, para generar pastillas en los productos estos dietéticos. 100% antártico. Fresh cold water. Cualquiera. Para conservar la Antártida generalmente trabajamos en distintos niveles. Por supuesto, un aspecto que es muy importante es el trabajo de investigación en el campo. Mi vínculo con la naturaleza creo que siempre vino conmigo. Me cuenta mi mamá que me entretenía más dejarme en el cochecito viendo un árbol que con juguetes nuevos. Tener la sierra cerca, el río, la montaña era siempre la salida fácil del fin de semana y la que me gustaba. Así que desde ahí nunca dudé del hecho de que la naturaleza era una pasión, era como una fuente de curiosidad. También otra pasión mía fue el buceo, así que se complementaron y por suerte pude llegar y encontrar el camino hacia la biología marina. Y como parte de mi beca doctoral del CONICET, formo parte del grupo de ictiología del Instituto Antártico Argentino, cuyo objetivo es estudiar los peces antárticos con fines de conservación. Mi experiencia en la naturaleza siempre traté de jugar un poco con la cámara. Al principio un poco jugué con celular, con GoPro, después me pasé a una reflex. Por lo que yo creo que esta herramienta del audiovisual me va a permitir que ese conocimiento vuelva a las generaciones futuras, a los próximos tomadores de decisiones y ir en busca de esa armonía con la naturaleza, ¿no? Desde que empezamos a recorrer la Patagonia buscando olas, siempre tuvimos en mente ir a la Antártida. Mirando hacia atrás, creo que todas las expediciones que hemos hecho fueron un gran aprendizaje, que hoy nos permite que este viaje se esté transformando en una realidad. Para cruzar el pasaje Drake en un velero y llegar al continente blanco, tenemos que tener un estado mental de mucha determinación y una preparación física importante. Son 5 días
navegando las aguas más peligrosas del mundo. Y tenemos que estar preparados para actuar bajo circunstancias que ni podemos imaginar. Pero lo que más me preocupa es si mi hermano va a resistir el viaje. Vamos a estar expuestos a uno de los climas más hostiles del planeta. No sabemos realmente con qué nos vamos a encontrar. Si algo sale mal, allá nadie va a poder asistirnos. Tanto nosotros como nuestro equipo vamos a estar un mes solos en alta mar, aislados por nuestra cuenta. Y ese riesgo nos da temor. Hola F, tanto tiempo, ¿cómo estás? Ahí finalmente estamos organizando para ir a la Antártida. Avísanos porfa, a ver si se puede organizar. Un abrazo grande, que tengas lindo día. Chau, chau. ¿Qué haces, Joaco? Sí, bueno, sí, a la Antártida podemos ir. Ustedes quieren olas, siempre nos joden con lo mismo. Nosotros buscamos donde no haya olas, ustedes donde haya olas. Hay un par de lugares ahí que podemos buscar a ver si encontramos. Dale, los espero y nada, vayamos para adelante. Un abrazo ahí a Juli. Que supuestamente, vamos a ver, pero son las primeras que estoy usando. Es un foam. Pero tiene bastante carne, ¿no? Hay una con más borde que la otra. Van a sumar para esto. La logística del viaje es interminable, desde conseguir los trajes de agua más térmicos que existen y los equipos de filmación, hasta la comida que vamos a consumir durante el mes que estemos allá. Y como no sabemos bien qué tipo de olas vamos a encontrar, tenemos que llevar una gran cantidad de tablas de diferentes formas. Ir a la Antártida no es nada fácil. Al ser un continente gobernado por una coalición de países, hay que solicitar permiso en Cancillería. Debemos justificar las razones del viaje y presentar un estudio de impacto ambiental que tiene que ser aprobado antes de zarpar. ¿Todo bien? ¿Cómo fue el viaje? Bien, ahí traje las tablas, están buenísimas. Sí. La realidad es que no sabemos muy bien dónde vamos a encontrar olas. Podemos suponerlo por las marejadas y la orientación de las costas, pero nada nos garantiza por dónde vayamos a encontrarlas. Muchachos, de Chile, que son miembros fundadores del Tratado Antártico y también de esta convención, elaboraron una propuesta para crear un área marina protegida en la zona de la península antártica. Voy a volver a ir a la Antártida a seguir juntando los datos que venimos juntando hace tanto tiempo. ¿Este verano? Este verano, sí. Digamos, si hay un momento para crear áreas marinas protegidas en la Antártida es ahora, puede ser el momento y se está trabajando en él. Entre la ciencia, la política y la expedición, creo que entre las tres podemos lograr algo muy importante. Entre los equipos de filmación, las tablas, la ropa que necesitamos para soportar el frío intenso, la cantidad de personas del equipo de rodaje y la comida, no sé cómo vamos a entrar en el velero. First time for you in a sailing boat? Yeah, my first time. How do you feel about it? And I have these visions of like watching movies and just like
with a cork in the ocean with like 100-foot waves. We have 15 lenses, 8 camera bodies, right? 2 housings for the water, and 4 drones. And the GoPros. 1 and Super 8. And okay. I think we got more than that. I think we have enough, yeah. Anyone else have a fear? I want to talk about it. The seal. The for seal. Like, they're big, like longer than this table, 3 meter thick, and will be there around. Yeah, the head is like a dragon. It's a dragon. Oh. Some photos are impressive. If Nicklen gets in the water, I get in right behind him. As we slipped over the edge of the boat, she dropped her penguin. She immediately came shooting over to us. She opened up her mouth and she started to do these lunges at me, these like cobra-like threat displays. I'm not scared, but I'm reacting to her lunges and I'm staring down her throat. When you're in the water with an animal like a leopard seal, it really is all about energy. They are coming at you and they're lunging. And when an animal that is so big is lunging at you and it has all these teeth and its mouth is so enormous, you better hold your cool. Because the minute you flee, the minute you recoil, then you become prey. Hey, there they are. So I hear that you gentlemen are going to Antarctica to go surfing? That's the plan. And we have some fears going around as we saw what you guys do and with what animals you've been playing around. The first time that you jumped into the water with a leopard seal, were you afraid? Terrified. The beautiful thing is with a leopard seal or an animal like a leopard seal, they are very intelligent. They're also very insecure and a little bit nervous, so they have to try and act a little bit tough to overcome their own emotions. And they haven't seen humans either, so. Yeah, but the one that tragically killed the scientist in Antarctica in the peninsula where you're going, it was a leopard seal in the middle of the winter that was trapped inside a bay. It was probably starving, and in that case, you enter a small person in the water and it's hungry. It's an animal, it's a wild animal. They're big, and they have a lot of teeth, big teeth. So they can be very intimidating. And of course, you're on your surfboard and you cannot see them underwater. So you pay attention. You'll see the penguins will get nervous first. You'll know that there's a leopard seal in the water. I would say as a surfer, it's crazy to say this, but I would bring a scuba mask. As soon as you see it, put a mask on, get in the water, enjoy it, and then you can assess its behavior. And then from there, you could start catching your waves when you know it's there. And do let us know when you come back. We want to hear all about it. Hace días que solicitamos los permisos en Cancillería y la autorización aún no llega. La ventana de navegación para ir a la Antártida es en primavera y verano. Y si no vamos ahora, tendremos que esperar un año más. Tomo una pastilla que es la que me acompaña todos los días. Siempre el día que estamos por partir es bastante estresante por armado de bolsos, detalles finales, pero hoy lo que más nos estresó fue este permiso, que sin este permiso no podemos ir a la Antártida. Y bueno, finalmente lo tenemos, ahora sí que estamos tranquilos y esperemos mañana, pasado, si el clima acompaña, poder zarpar. A la Antártida se puede ir en cruceros turísticos, en aviones militares o en veleros. Por más que existan riesgos durante la travesía, este es el único medio para movernos de manera independiente para poder buscar olas en las costas y bahías que queremos explorar. Hay muy pocos capitanes
que exponen su velero a este tipo de navegaciones. Volvemos a hacer otra expedición con Ezequiel, con quien recorrimos las Islas Malvinas unos años atrás. Esta vez, por la complejidad del viaje, también nos acompaña su hijo Santiago. 5 fosforitos para repartir las 5 camas. ¿Te animás? No. Elegí. Vos decime y yo saco. Dale, a ver, el que está, y ya que estamos, el que está como más cerca mío. Oh, te tocó la 1. ¿En serio? No sé, bueno. Sí, yo estoy contento. Esta es una decisión importante. Es que no es una decisión. Claro, no es una decisión, es el problema. Pero es un momento importante. Este me está llamando. Ese. ¿Qué sería? Ese es el mediano. número 3. Sí. ¿Tenés esta? Oh, no. Sí, número 3. So you got 4th. So that's this one. Up. Up there. Oh, shit. Okay. Okay, I'm not gonna vomit. I'm gonna try. Wait, that's actually not a good idea for the one sleeping. No. We might have to swap. We might have to do like a retake. Miguelito, you're gonna be very well. De todas las expediciones que nos llevaron a navegar el canal Beagle, esta es la primera vez en donde tomamos rumbo para atravesar el pasaje Drake. Zarpar no es solo iniciar, es confiar en que vas a llegar a tu destino. Navegar el estrecho del Drake, paso desde Cabo de Hornos hasta la península antártica, está en la escala de los 5 lugares más difíciles del planeta para navegar. Último pedacito de tierra antes de cruzar al continente antártico. Ahora a bailar. Up until the Strait of Magellan was discovered, the only way to go from the Atlantic to the Pacific Ocean was through the Drake Passage. Winds can reach up to 100 knots. Inclement weather conditions and waves make it one of the world's most dangerous sailing endeavors. More than 800 boats have shipwrecked in these waters. En esta creo que no está. Ahora tapa, bolsa abajo. Estoy cuando reliberan para que me corte la gana de vomitar. Que en realidad no es vómito, es como ¿Reflujo? reflujo, náuseas.
Me hice una ecografía y ahí salió que tenía un tumor en la tiroides y ahí salió que había 20% de chances o un poco más de que sea un cáncer. Me van a sacar la tiroides a través de un corte en el cuello. Es una cirugía complicada, porque al abrir van a ver si me extirpan algo más. Y si tocan las cuerdas vocales, pueden afectar mi voz para siempre. ¿Qué te salió todo aquí, no? Por suerte la operación salió bien. Me extirparon la tiroides y 36 ganglios, de los cuales 16 tenían células cancerígenas. Ahora me toca empezar un proceso postoperatorio para sanar internamente y que la incisión cicatrice. Y asimilar que voy a tener que tomar una medicación de por vida. Una pastilla que suplemente lo que la tiroides generaba para mi cuerpo. Mejor ahora. No, ahora volví a vivir, está. No se acostumbra a todo este movimiento. Hasta que el estómago está así. Está así. Hay que mover poco, Puro que hay que mover poco. You vomited before me. Yeah, bro. No pude retener comida, me duele un montón la panza, está todo acalambrado. Ya habíamos navegado por estos mares y había tenido problemas de vómitos, de mareo, así que espero que en un día y medio o 2 más ya lleguemos al puerto natural, a Isla Excepción, y poder acomodar un poco el estómago. Hace un par de días que Joaquín no come. Me preocupa su situación. Ojalá lleguemos pronto para que deje de marearse y pueda volver a alimentarse bien. ¿Quién tiene derechos o quién gobierna? La Antártida y las aguas alrededor de la Antártida. Tenemos que por ahí volver en el tiempo y pensar en el año 1945. Es una época que el planeta está acusado por lo bélico. Los años que siguen, hay países que tratan de reclamar partes de la Antártida. Entonces, eso lleva, por supuesto, a nuevas situaciones de posibles enfrentamientos. Y así se crea, se escribe, se firma en el año 59, 1959, pero se pone en vigor en el año 1961 el Tratado Antártico. Hola. Hola, sí. ¿Hablaste con mamá de lo que habíamos hablado? Sí, ya. Un montón de días acá en Helsinki, en la reunión esta del tratado. Sí, como siempre, son reuniones muy intensas. Porque las reuniones son a puertas cerradas, no puede entrar la prensa, no puede entrar nadie y no se puede ni siquiera revelar qué es lo que sucede hasta el final de la reunión. El Tratado Antártico, que hoy tiene 54 países, incluye toda el agua y la tierra que está al sur del paralelo 60. Y las decisiones se toman todas por consenso.
Consenso significa todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Un país puede bloquear una medida. Cuando el Tratado Antártico se crea específicamente con el objetivo principal de la paz y la ciencia. Salimos de Palomar, hacemos escala en Río Gallego, ahí probablemente una noche, bueno, dependiendo del clima, ¿no? O sea, si está la ventana, ahí hacemos el cruce en el Hércules. Cuando sucede lo de mi papá, yo era muy chico. Tuve mis momentos de mi vida en los cuales capaz un padre presente hubiese sido muy necesario, pero la tuve a ella desde su lado. A mí me tocó madurar al golpe muy temprano y empezar también a apoyarla a ella en ciertas cosas. Pero bueno, creo que nos hicimos fuertes juntos y me ha impulsado a desarrollarme como ser libre, como ser del mundo. Ella me tuvo, pero yo soy de este mundo, me lo dijo siempre. La primera vez que llego a Antártida, justamente era el más joven y compartía mi primera campaña con la persona con más historia de Antártida, que es el mono Belicio. Hasta el día de hoy sigue siendo como mi padre antártico, me enseñó todo su conocimiento de años. En el año 76, cuando yo tenía 19 años, fui por primera vez a la Antártida. Me dedico a estudiar los peces de la Antártida, soy técnico. Aprendí con mi padre, era doctor en ciencias naturales, y lo veía trabajar y me enseñaba algunas mediciones de algunos pescados. Los sentimientos en la Antártida son muy fuertes. La persona que está al lado tuyo es tu hermano, es tu padre, como Manu. Yo lo veo como mi hijo antártico. Ama este trabajo, como lo amo yo. Ahí dijo el capitán que parece que entramos en la zona de dominio 1. Si el clima nos acompaña, estaríamos llegando a la isla de Excepción. Esperemos que nos reciba bien y por ahí hasta con una horita, ¿quién dice? Deception Island is an active volcano. Its horseshoe shape has provided arriving sailors a safe harbor for centuries. The bay's entrance is known as Neptune's Bellows. Bone-chilling wind gusts make it difficult to navigate. ¿Una foca leopardo? No sé, la capa de encima. Es distinta, pero... Blanco gris, gigante. Lo veremos más de cerca. Finalmente estamos en Antártida. Fue un viaje muy duro para mí, pero acá estamos. Cuando entramos por los fuelles de Neptuno, vimos una ola. Y vamos a ver si podemos surfearla. Nunca nos metimos en aguas tan frías. Espero que los trajes se la banquen y podamos aguantarlo bien. Sobre todo yo, que sin la tiroides a mi cuerpo le cuesta más regular la temperatura y la energía.
are you feeling, bro? I'm so cold, but my cold temperature is good. Ahí volvió. Este lobo está muy sacado, este lobo está endemoniado, no quiere que surfemos más. ¿Qué hacemos, Juli? Still fucking bit me. It went for the camera. I wasn't filming, but it went and it bit the front of the camera. And then he came, like I was swimming back and came around and I just felt it bite me. And I was like, ah, it bit me, calling to you guys. And then, yeah, that thing was angry, bro. It went pretty deep too. It like went through the suit. You see the holes in the suit and there's like bite marks on my bum. How do you feel? Feel good. The captain made me feel very good, very nice. He like cared to my bum, cleaned me out. Tuvimos mucha suerte que fuera un lobo marino el que mordió a Miguelito, y no una foca leopardo. Con respeto, entendemos que es su lugar, y la naturaleza marca sus límites como puede. Para desarrollar todas las investigaciones nuestras, como actividad rutinaria, necesitamos salir a pescar. Estamos de 3 a 6 horas navegando, porque los peces que estudiamos son peces que viven en los fondos o cercanos a los fondos. Son redes de pesca pasiva, así que el pez se engancha solo y por eso tampoco es dañina para el pez. El pez se engancha, no muere, entonces lo que hacemos es desengancharlo, medirlo y devolverlo. Eso lo hacemos para monitorear la población. Hay ciertas otras líneas de investigación que requieren que algunos de esos peces nos los llevemos al laboratorio para después ver qué es lo que están comiendo. Se alimentan muchos de krill, entonces una de las líneas básicamente es estudiar el rol que cumplen estos peces en la red alimenticia o la red trófica que se llama. Es decir, qué comen ellos, quién se los come, y así poder aplicar ese entendimiento a la conservación, a la protección de estas especies. All life in Antarctica depends on the sea, and all the fauna depends on its krill. This small crustacean is the base of the marine ecosystem. All species survive on krill, or eat something up the food chain from it. Beyond being very good swimmers, these crustaceans move with Antarctic sea currents in immense swarms. Millions of tons of krill make up the largest biomass of our planet and are responsible for capturing an immeasurable amount of carbon from the atmosphere. This boat's 104 meters, which is basically 330 feet long. And I'd love to know how many tons of krill can it hold, you know?
And a trawler like this can fish up to 100 tons per day, which is very concerning because they're fishing in a very concentrated manner and very close to the coast. En esta nueva era, en esta nueva generación de la pesquería de krill, China es un país que tiene otra cultura, que tiene otra manera de relacionarse con los recursos naturales. Hoy es una potencia que tiene mucha influencia en muchísimos acuerdos internacionales. Y en el caso de Rusia, es difícil, pero Rusia es un país con respecto al krill que hoy no pesca, pero tiene intenciones de pescar. In the 60s and 70s, the unregulated overfishing of this crustacean eventually caused great concern and led to a significant impact on the ecosystem. Marine ecologists released studies documenting the bad news, and in 1982, the Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources was created. The Commission depends on the Antarctic Treaty and is responsible for regulating the methods and quantities of fishing, establishing which zones have been overexploited. The Commission also divided the ecosystem into 9 domains, with the aim of creating a network of marine protected areas. For example, in Domain 1, Argentina and Chile proposed a marine protected area determined to limit fishing and preserve krill populations. But the history of fishing in Antarctic waters began much earlier. At the beginning of the 20th century, whalers brought industrial fishing to the seas surrounding the continent. The whaling station at Deception Island started operations in 1906, where they slaughtered and extracted oil from whales for over 25 years. In 1931, technological innovations on board whaling ships kept humans off the island. Since then, marine fauna has been reclaiming and repopulating the bay. Estamos caminando dentro del cráter del volcán que formó a esta isla. La última erupción en 1970 fue completamente sorpresiva y nada nos garantiza que esto no vuelva a suceder mientras ascendemos estas laderas. Tenemos fe que del otro lado de la isla tiene que haber olas. Se largó con todo ahora.
Caminamos 20 kilómetros y la ola está ahí. Pero la altura y la pendiente de estos acantilados hacen imposible que lleguemos al mar. La investigación que habíamos hecho estaba acertada, pero los mapas satelitales no muestran la altura del relieve. Estos lugares han sido muy poco explorados y son estas las imprecisiones que complejiza la expedición. Dijiste que no tenías arena. Pensé que no había arena. No, lente error tira. Y probaste con un lente. Y ahora voy a probar con el. Tuvimos la primera víctima de equipo en la lluvia que nos agarró. Entró agua a los contactos de esta cámara y ahora tira unos errores raros. Vamos a ver si funciona cuando se seque. La verdad que ir a cualquier lado me da lo mismo, pero siempre y cuando tengamos lugares donde podamos meter el barco, ¿no? ¿Qué haces acá? ¿Ven una derecha o acá una izquierda? La dirección. Y acá podría haber otra. No hay ningún fondeo por ahí, ¿no? No, me marca piedra, más piedras, Y más mucha abajo, piedra. del lado sur de... No, no, ni no me marca nada. No puedo andar a saber piedra. qué es lo que hay ahí abajo. No, se ve al sur bastante choto. La única ola que pudimos surfear en esta isla está poblada de lobos marinos muy territoriales, que nos marcaron su límite. En cuanto el clima lo permita, vamos a seguir navegando hacia otras islas para tratar de encontrar una mejor ola para surfear. Ah, mira, están los pingüinos. ¿Los yentu estos serán? Domain 1 is home to the largest and most diverse number of penguin colonies on the continent. When the baby penguins hatch, parents go fishing. But if the krill population continues to decline along the coasts, these penguins will have to travel much greater distances to feed their chicks. Many die from overexertion, and their chicks starve. This situation not only affects the current population, but it also compromises new generations of penguins. On the Antarctic Peninsula, populations of chinstrap and Adelie penguins have decreased more than 50% over the last 40 years. El clima acá es completamente impredecible. Un día te estás volando en medio de una tormenta y al día siguiente sale un sol increíble y no corre una gota de viento. No se puede planear nada, solo se pueden tomar decisiones. A la hora de manejar un recurso pesquero se tiene que conocer bien la biología de las especies, su ciclo de vida, el ciclo reproductivo más que nada. Yo estudio, por ejemplo, las gónadas, es decir, el ovario y los testículos, para ver en qué nivel de maduración están. Nos llevamos el estómago, lo congelamos para después ver qué es lo que están comiendo. Estos peces son peces que tienen un crecimiento muy lento, ponen muy pocos huevos y los protegen, o sea, tienen el comportamiento de cuidado parental. Por eso es que es tan importante identificar las áreas de desove, las áreas de puesta, las áreas reproductivas de estas especies para prohibir la pesca en esas zonas, ya que es una de las medidas más efectivas es no pescar en áreas y tiempos en que estas especies se están reproduciendo. La ventana de buen tiempo nos permitió mover el barco. Vamos a seguir navegando hasta la isla Trinidad, pero tenemos que apurarnos porque el clima puede cambiar en cualquier momento.
Trinity Island is separated from the Antarctic continent by only 7 miles. And ever since its discovery, it has been covered by glaciers of continental ice. But increases in temperature over time have gradually revealed its rocky relief. Despite being sheltered from south swell, a new wave could emerge with the right conditions. Weddell seals are one of 5 seal species in Antarctic waters. They can hold their breath for 80 minutes without coming up for air, and they use a variety of sounds, straight out of a science fiction movie. Isla Trinidad nos recibió con un clima muy agradable, pero sin ningún rastro de olas. Lo que sí pudimos ver es cómo el hielo marino se descongela y los glaciares colapsan. The surface of the Antarctic Ocean freezes in winter, forming sea ice, which is home to algae on which the krill feeds. Due to increases in water temperature, the sea ice has declined to record low levels, which has made it more difficult for the algae to survive. This has consequences for the entire Antarctic food chain. Fish, penguins, seals, and whales depend on krill. And this crustacean is not only being affected by industrial fishing, but also warmer water. Bueno, este puerto no está mal. Pero nos podemos fondear acá y por ahí alguna ola tenés acá. Si te está viniendo el swell del sur, sí. Porque entra, ¿ves? Entra entre Snow y Decepción, te entra la ola. La ola va a entrar acá. Acá debe haber ola. El oeste, la marejada. Por eso te digo, toda la marejada que tenemos del oeste. El oeste la recibe ahí. Está muy difícil, el terreno, todas las variables son bastante complejas, pero vamos a seguir intentándolo. The Antarctic Sea used to freeze between 4 and 6 months a year. Today, it only remains frozen for a month. Sea ice is decreasing, as is the continental ice, jeopardizing the most important freshwater reserves on our planet. Rising sea levels could have devastating consequences on coastal settlements around the world. La navegación entre cada isla es larga y tenemos que ir turnándonos para hacer guardias. Estamos bordeando la costa del continente y los témpanos que se desprenden son cada vez más grandes y peligrosos. De día hay que estar atentos, pero no hay peligro. El tema va a ser cuando caiga la noche y perdamos la visibilidad.
Otra de las cuestiones que yo desarrollo es el efecto que está teniendo el cambio climático sobre los ciclos de vida de estos peces. Hay un glaciar que está retrocediendo porque las temperaturas están aumentando, entonces el glaciar se derrite más rápido de lo que puede recuperar congelándose en el invierno. Aparecen ríos en el verano y generan turbidez. Esta turbidez, o sea, se mancha el agua, impide que quizás la luz penetre muy bien a los fondos. Las algas que necesitan de esa luz para crecer se ven perjudicadas. Muchos otros organismos que viven de esas algas se ven perjudicados. Y en esa época el glaciar que está enfrente a la base era todo blanco. Y hoy día está todo oscuro. Y frente a la base del glaciar ya se ve la roca abajo. En el fondo de la caleta ha aparecido una islita que en los años 80 no existía. Desgraciadamente yo creo que si el calentamiento global existe, nos guste o no. Que el clima cambie no es nada nuevo, el clima va cambiando, hay ciclos más grandes. El tema es la velocidad con que se ha dado. O sea, ¿qué va a pasar con tal magnitud de cambio? Livingston Island is the second largest of the South Shetland Islands, home to bases and camps from 5 different countries. Llegamos al amanecer después de una noche larga de navegación a través de témpanos de gran tamaño. Afortunadamente, ninguno puso en riesgo al velero, pero no pudimos dormir en toda la noche. Ahora no nos queda otra que remar por temor a que los témpanos puedan pinchar el gomón. No esperábamos encontrarnos con una foca leopardo. Como nos dijeron Paul y Cristina, observamos su comportamiento y no parece interesada en nosotros.
Está frío, pero no tanto. ¿Qué no? Los pies están helados. Ahora sí está frío. Por más que la ola haya sido chica, fue emocionante haber surfeado tan cerca de una foca leopardo y rodeado de glaciares. Reventó una coca. La ropa ahí abajo. No, de arriba te agarro. Y no estaba en el agua y la pita de él, que es larga, enganchó en la hélice. Entonces, al engancharse en la hélice, paré el motor y lo levanté del agua para desenroscarle. Cuando lo levanté hice palanca en el brazo y lo rompí. No le arrancaba la pata aquí, ¿no? Nos quedan muy pocas chances de encontrar olas de buen tamaño y espero que el motor funcione para que podamos seguir explorando. Habíamos quedado en pasar por base Brown a visitar a Manu, pero ya no va a ser posible, porque el verano está terminando y la ventana para navegar más al sur se está cerrando. O sea que van a tener que venir, Rusia y China tienen que venir porque es una reunión oficial, o sea que no les queda otra. Y la pregunta realmente más importante es si van a venir a negociar de buena fe. Hola. ¿Qué tal? Buen día, Alex, ¿cómo andas? Muy bien, ¿y tú? Te llamaba porque te quería contar que finalmente se confirmó la reunión esta extraordinaria de CCAMLR. Entonces yo creo que hay que hablar con el gobierno chileno para que se coordine con el canciller argentino y ver si podemos hacer algo en conjunto, promoviendo no solamente las áreas protegidas en general, pero también el área protegida del dominio 1. O sea, que Chile y Argentina sean de alguna manera los líderes que invitan al mundo a fijarse en esta zona y además la Antártica ya creo que merece una nueva área maría protegida. Sí. Han pasado demasiados años, esto hay que destrabarlo. La única reunión extraordinaria que hubo de CCAMLR, desde que CCAMLR existe hace 41 años, fue en el 2013 en Bremerhaven. O sea, esta es la segunda. O sea que cuando uno dice extraordinaria, es realmente extraordinaria. Buenísimo. A ver. Ahí está de vuelta, escucha. ¿No? Sí, sí, sí. No, no se ve nada. Ahí está, ahí está, ahí está, mirá, ahí está, boludo. Mirá, ahí está. Tiene luz, tiene luz. Hola, amiga. Vení acá. Vení abajo. Está acá. Es buenísima. Acá está abajo. Acá al lado. Hola, amiga. La cara redondita. Es buenísima. No puedo creer, qué locura. Hola. Hola, amiga. Sí. Hola. Qué buena tu compañía, amigo. No puedo creer, qué locura. Qué bueno. Mira cómo viene. Está cerca. Hola, che. Era cierto que los sonidos de esta foca parecen sacados de una película de ciencia ficción. No hay manera de entender lo que comunica, solo queda interpretar. Y nosotros lo sentimos como un pedido para que cuidemos su lugar. Snow Island is one of the few islands with no scientific bases. The closest community is 35 nautical miles away, and this isolation means greater risks for those brave enough to explore it. Vamos a acercar lo máximo que podamos a la costa, vamos a desembarcar con el gomón, cruzar un cerrito y caminar a la ola, y la ola puede estar como no, pero lo vamos a intentar, así que todo el equipo con mucha predisposición. Pero las olas siempre están del otro lado donde está el velero, así que se hace muy difícil encontrar el equilibrio entre las dos cosas.
Ahora el capitán se motivó y vamos a probar una un poquito arriesgada, pero seguramente salga buena. Una vez más, la ola está en un lugar muy inaccesible. Es mucha la distancia para remar hasta la rompiente con este viento fuerte, además de las corrientes de este canal que desconocemos. Si algo sale mal, no vamos a poder volver, y el gomón, para que nos rescate, está a más de 10 kilómetros de distancia. El verano se terminó. El agua del glaciar no debería correr más en forma de arroyo hacia el mar. El continente pronto debería volver a cubrirse de nieve y hielo, pero todavía se puede ver la roca, y lo llamativo es encontrarnos con este tipo de vegetación en Antártida. Estos musgos y plantas que antes no proliferaban en esta región comenzaron a aparecer con la cantidad de lluvia que está cayendo en los últimos años. Las nevadas son más escasas, y las lluvias frecuentes son síntomas visibles de que el clima sin duda está cambiando. No solo el clima. La basura del mar es arrastrada por las corrientes y ya no hay ninguna costa del planeta en donde no la encontremos. A pesar de este cambio climático y la contaminación, la fauna sigue estando presente a cada paso que damos en este continente. Elephant seals owe their name in part to their enormous size, but also to its prominent trunk-like nose, used to fight or threaten other males during breeding season. Some of these specimens can reach up to 6 meters long and weigh up to 4 tons. Y todos tienen al menos un gran recuerdo y les has dejado un gran mensaje. Como dije, un orgullo, un honor haber compartido con vos. ¿Sabes? Que te quiero como un padre. Así que se nos ocurrió ponerle tu nombre a este laboratorio. En la década de los 70, la pesca de peces fue indiscriminada. No se conocía la biología de estas especies, se creía que el recurso era inagotable y por eso se iba a pescar sin tener noción del efecto que podía tener en la población. A raíz de este monitoreo de más de 30 años, se vio que las poblaciones costeras, o sea, las que viven en zonas de menos de 100 metros de profundidad, estaban disminuyendo casi al borde de la extinción algunas, y toda esta información se presentó a CCAMLR. Rodolfo, ¿cómo andás? ¿Tanto tiempo? Uno de los descubrimientos más importantes fue que muchos de los peces que estudiamos se están reproduciendo en estas áreas costeras que están incluidas dentro de la propuesta de área marina protegida del dominio 1. El área marina protegida cubre estas zonas costeras,
que son no solamente importantes como área reproductiva de estos peces, sino también para el krill, porque el krill se concentra en las zonas costeras, que es donde también opera la pesquería. Claro. Así que es súper importante estos datos tuyos porque sostienen la importancia de esta zona. Entonces, cerrar las zonas como zonas reproductivas es realmente muy importante. O sea que la propuesta realmente es súper sólida en ese sentido. Sí, estoy totalmente de acuerdo que es una de las estrategias de conservación más efectivas para recuperar, proteger el área reproductiva. Este va a ser mi año 21 de CCAMLR, de las reuniones, y ahora estamos yendo a la reunión extraordinaria sobre áreas marinas protegidas y tener estos datos como que realmente a uno le da renovada energía para ir a estar en esas reuniones, así que veremos si tenemos éxito. La CCAMLR hace ya más de 15 años que decidió establecer una red de áreas marinas protegidas alrededor de la Antártida. Pero en el 2016 hubo un hecho histórico que fue la creación del área marina protegida del Mar de Ross. Este es el área marina protegida más grande del mundo. Esta área lo que nos dio la pauta es que sí se puede. Estamos trabajando mucho con Argentina y Chile, que es súper importante recordar que ambos países tienen un reclamo de soberanía que es muy similar. Y en este caso, los países, estos dos países, en lugar de competir, colaboran. Si uno realmente quiere proteger la Antártida y la manera de hacerlo es a través de áreas marinas protegidas, este es el momento histórico en la historia del mundo. Ahora hay que hacerlo. Estamos volviendo a Isla Decepción, que fue la primera de las islas que visitamos. Por sus condiciones geográficas, va a ser el lugar más a resguardo de la brutal tormenta que está llegando. Bordeando la isla, vemos varias olas surfeables. Pero no tenemos tiempo para arriesgar. Primero tenemos que anclar en un lugar seguro para protegernos juntos con el velero. Estaba cerrando un ciclo de 5 años del armado de la expedición, costó un montón y por eso a veces uno frustra o capaz genera bronca o duele que no podamos encontrar la hora cuando la tenemos ahí y no llegamos, estamos siempre tan cerca. Es un poco esa la sensación entre la belleza del lugar, la fauna, lo increíble de Antártida y un poco la frustración de no encontrar la ola. No, el negro está ahí, el azul y ese que está ahí. Vale. Coge cabo negro, vamos. Vale ahí. Eso. ¡Chino! Tengan atención al cabo azul, adelante que nos manda el agua. ¡Cabo azul! ¡El cabo! ¡El cabo! ¿Para dónde va? ¡Está está abajo de la isla, ¿no? ¿Qué pasó? ¡Negro arriba! ¡Otra!
Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Agárrense. Sadly, the extraordinary CCAMLR meeting was a failure. The countries that opposed the creation of the Marine Protected Area remain firm in their decisions and will continue to block any protective measures to oppose further fishing in the Antarctic seas. En el contexto de la propuesta que ha preparado Chile y Argentina para crear un área marina protegida muy grande en la península antártica, que es una de las propuestas que está sobre la mesa. Me toca a mí dar las malas noticias de lo que sucede en la Antártida. Por más que se intentó y que hubo muchas delegaciones que tuvieron reuniones bilaterales, trataron de que las cosas se muevan, y la verdad, todo este movimiento de esfuerzo, de personas, de dinero, para que después al final no pasó nada. Como siempre, los bloqueos de siempre. Así que nos vamos de esta reunión, como llegamos, si organizando una reunión especial no podemos destrabar este tema, ¿qué es lo que hace falta? Así que, frente a esta adversidad, seguiremos para adelante y, bueno, redoblaremos los esfuerzos. Vamos a hacer 2 días acá, anclados a esperar una ventana, a ver si nos da el último o los últimos 2 días un margen para encontrar una olita. Marco. Estábamos llegando a la ola y el gomón empezó a llenarse de agua. Parece que se rajó el fondo durante la tormenta. Saquen las tablas, porfa. Contesta, ¿cómo van a construir 20 días? No, estoy de acuerdo, no se puede. Porque te caga la panza, Te caga una bocha llegar acá. Todo duró su años de laburo y fue. La concha de madre. Sí, no sé. ¿Qué vamos a hacer? El ir a mi escuela es como un triunfo, lo veo yo. Es decir, me siento un poco afortunado a la hora de ver las expresiones de la gente. Me hace caer en realidad que las cosas que hago no son tan comunes, no son tan cotidianas. Dan muchas más ganas de ser un canal de transmisión de experiencias, de empuje, de darle consejo a gente que se anime a luchar por los sueños. No hace falta conocer cada dato científico para ser parte del cambio. O sea, este cambio de suceder es un cambio de la humanidad. Estamos todos en esto. Las generaciones actuales tienen mayor sensibilidad, mayor conexión con los temas ambientales.
la información está mucho más disponible. Entonces yo creo que ese es el mundo que vive Juan y que viven muchos de los adolescentes hoy día. A veces me pregunto por qué hago el trabajo que hago. Yo trabajo para tratar de conservar esto, para que mis hijos, sus hijos, para que las generaciones futuras también puedan seguir disfrutando de este medio ambiente, que el medio ambiente no es un lujo. Mi viejo siempre de chiquito no estaba en casa y yo me preguntaba por qué no está en casa y mi mamá me decía, está en la Antártida. Realmente ahora entiendo por qué venía mi papá, por qué trabaja en esto. Me siento un privilegiado. Nunca estuvimos en un momento del planeta donde contemos con tanta información, con tantas tecnologías, como para revertir el desarrollo que se ha hecho durante tantos años en el planeta. Trato de pensar de manera optimista, trato de estimular a los jóvenes a que, digamos, hay un futuro posible. Yo creo que vale la pena y que hay que intentarlo. Y vamos a armar el otro bombón, que ahí vamos a encontrar la olla.
What else is needed to make Domain 1 safe and sound for generations to come? Get involved. Sign the petition. Hey, you guys are back. How did it go? Hey guys, it was such an experience. Unbelievable, eh? You guys have a lot of ice? Were there a lot of icebergs and places for a leopard seal to hide? Not really. In the South Shetlands, when we went, almost no icebergs. Then we went down a little bit towards Trinity and the Antarctic Peninsula, and we saw that white Antarctica, but still not a lot of ice at sea. That is worrisome. Whenever there's uncertainty, it's time to put in more protective measures, not sit and wait and watch and relax. So the time to act was 20 years ago. We can't wait for all the science to come in to act. We need to protect this now and acting quickly on Domain 1. The world doesn't realize that what happens in Antarctica is going to have such massive effect on the world. But I do think we have an opportunity, right? And let's go show this film to the world now. Yeah, let's try it.